Muy buenas tardes, profesora Beira Beckford. En el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles la exposición sobre las teorías conductista y neoconductista, además la teoría del condicionamiento clásico y operante, con los integrantes Ashby Palacio, Danieli Fuerte, Natalie Peña, Tania Aguilar, Fabiana Duguel, Roxana Grenal y mi persona, Angelín Quintero, correspondiente a la fecha del 26 de abril. Objetivos. General. Proporcionar una información detallada acerca de las teorías educativas conductistas y neoconductistas, condicionamiento clásico y operante. Específico. Asegurar la comprensión del tema de las teorías educativas conductistas y neoconductistas, condicionamiento clásico y operante a través de nuestra exposición y material didáctico. Determinar los ambientes donde se aplica la teoría y se presentan los diversos conceptos fundamentales de leyes de aprendizaje. Una teoría es un sistema lógico-deductivo que sirve para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas, supuestos, postulados y consecuencias congruentes de la teoría. Es así como a lo largo de los años se han desarrollado diferentes teorías con fines didácticos que ayuden en el aprendizaje y en la enseñanza de la carrera de enfermería. Es así como en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablarle más detalladamente y de manera más profunda sobre la teoría del conductismo y neoconductismo. Nunca pienses que lo sabes todo por muy alto que te valores. Ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. Ivan Pavlov. Teorías conductistas. Se les denomina mecánicas ya que describen la conducta como mecanismo que actúa a través de la conexión estímulo y respuesta. Las teorías asociacionistas o conductivas consideran que la conducta se precede en acontecimientos aislados producidos por la situación que afecta a un educando o una educanda, y la respuesta o manifestación visible del organismo o el medio ambiente. Es así como alrededor del año 1913 es donde se desarrollan las primeras teorías del conductismo, y John Watson es conocido como la primera persona en desarrollar la escuela del conductismo. Alrededor del siglo XX es donde John Watson postula que la conducta observable como objeto de estudio daba lugar al comportamiento. Ivan Pavlov es una de las personas con más influencia que aportó en la teoría de John Watson. Es así como al finales del año 1920 es donde el conductismo florece y ya es conocido a nivel mundial. Característica del conductismo. Niega la existencia de la muerte. Son tratadas como observables y no como una expresión de un estado profundo. La conducta es un fruto de las experiencias aprendidas, no de los factores innatos. Estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes del comportamiento. Legados para la educación que ha dejado el conductismo. El conductismo dicta que el aprendizaje se refleja en conductas observables. Por ello, el diseño de la instrucción debe elicitar conductas observables. De otra forma, el docente no puede verificar que el estudiante ha aprendido lo impartido. Aspectos: máquinas de enseñar y enseñanza programada. Descomposición de tareas en acciones más simples. Aprendizaje secuencial de hábitos. Importancia del feedback inmediato. Otras, como la posibilidad de modelar la conducta mediante programas de refuerzo. Importancia del rol de la transferencia por similitud de los estímulos. Y el uso de los objetivos de aprendizaje observable para fijar las expectativas. Teoría del condicionamiento clásico. Su exponente fue Ivan Pavlov, quien nace en 1849 y fallece en 1936. Él consideraba que el aprendizaje es como un proceso básico entre el estímulo y un reflejo, que viene siendo la respuesta, debido a su acción simultánea. Es decir, el aprendizaje consiste en la formación de algún tipo de conexión hipotética en el sistema nervioso central entre un estímulo y una respuesta. Según Pavlov, el organismo presenta ciertas reacciones naturales entre lo que son algunos estímulos y algunas respuestas, ya que estas pueden ser innatas, o sea que se poseen de nacimiento, o las desarrolladas a través del crecimiento y desarrollo.
Una experiencia en donde se observa la teoría del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov es aquella en donde se aplica realizar el examen físico a un paciente que está hospitalizada en sala de neurocirugía. Al dar un golpecito con el martillo de reflejo en el tendón rotular, se observa que se produce una sacudida en la rodilla. ¿Cómo se da el condicionamiento clásico? Se da por el proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado S y un estímulo incondicional EI, siendo S capaz de elicitar una respuesta condicionada RC. Por ejemplo, en la imagen podemos observar lo siguiente con un ejemplo de un perro. 1. El estímulo incondicionado del perro viene siendo la comida. La respuesta incondicionada del perro viene siendo salivar. 2. La respuesta no condicionada sería no salivación y el estímulo neutro sería el silbato. 3. El silbato más la comida, respuesta incondicionada sería salivar. El 4. El estímulo condicionado sería el silbato y la respuesta condicionada sería salivar. Teoría de condicionamiento operante o voluntario. Su precursor fue Bernard Skinner. Se inclinó hacia una orientación empírica y práctica. Fue conductista y sus procedimientos se realizaron en un laboratorio. Estudió el control del comportamiento. Para ello ideó una situación en la que un animal realiza una operación para la cual está capacitado. En cuanto se produce las respuestas o recompensa, esta fue determinada por Skinner como refuerzo. Esta aplicación de aprendizaje implica la existencia de un estímulo reforzador, que es la consecuencia contingente en una respuesta que un sujeto emitió con anterioridad. Esto se vincula a la puesta en marcha de una nueva conducta y no al vínculo entre estímulos y respuestas preexistentes. En Harvard, Skinner se encontró en las situaciones siguientes: tomo palomas y ratas, las entreno y las llevo a presionar una palanca situada en el extremo de una caja, y al presionar la palanca, automáticamente una bolita de alimentos caía. La paloma rata podía comerla y estar dispuesta al instante para la manipulación de la palanca. Así será posible observar muchas pruebas a un corto periodo de tiempo. Aplicación de esta teoría. Al aplicar este tipo de teoría se forman hábitos por asociación respuestas operantes y hay que reforzarlas inmediatamente. Esto puede lograrse a través de un reforzamiento positivo o negativo. La teoría del condicionamiento operante intenta explicar la conducta humana en correspondencia con el medio ambiente, olor, estilo que lo rodean. Es aquí donde se dividen en el refuerzo y en el castigo. Refuerzo. Se divide en positivo y negativo. En la forma positiva se asocia la realización de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. Negativo. A diferencia de lo que sucede en el positivo, en la respuesta instrumental. La teoría neoconductista son aquellas que incluyen y reconocen otros mecanismos o elementos que intervienen en el medio ambiente. Dentro de las teorías neoconductistas están la teoría conexionista de Edward Lee Thorndike, psicólogo que vivió de 1874 a 1949. En la primera época del pensamiento de este psicólogo, se fundamentó en el principio del placer-dolor. Y decía que hacemos aquello que nos produce placer.
evitamos las actividades y situaciones. John B. Watson. John B. Watson fue un conductista radical y un antimentalista, ya que afirmaba que el estudio de la conciencia y la introspección no tenía cabida en la psicología como ciencia, solo tenía sentido a través de la conducta observable y mediable. Por ende, su experimentación se realizaba en los laboratorios donde se podía tener manipulación del entorno y del control del comportamiento del sujeto. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del sentido del comportamiento y no admitía los procesos mentales como se da en el estudio de la conciencia. Maximiza el fiscalismo, exigiendo la eliminación del ámbito de la ciencia en todos los conceptos que no hagan referencia a las entidades directamente observables como. Rechaza la mente como objeto de estudio de la psicología, adapta la fórmula ER como una única fórmula válida de explicar el comportamiento o fórmula de estímulo-respuesta. Rechaza la introspección por considerarse anticientífico y deseaba descubrir los principios generales que rigen el comportamiento humano. Las 3 leyes del aprendizaje. El aprendizaje se definió como el cambio en la conducta que ocurre de la experimentación o práctica. Estas leyes fueron postuladas por Edward Thorndike, el cual se basó el experimento en animales, donde realizaron aparatos como el laberinto en forma de T y la jaula, los cuales se desarrollaban de la siguiente manera. El laberinto de T, el animal tenía que aprender o seguir todas las patas de la T antes de llegar a una opción donde tenía que aprender a tomar la dirección adecuada y así poder encontrar su premio. En cambio, de la jaula, aquí él tenía que aprender a salir de la misma manera y encontrar comida y moverse y encontrar su comida. Pero antes de esto tenía que mover una manecilla para que la compuerta o la puerta de la jaula se pudiera abrir, como se aprecia en la imagen presente. Lo que hizo que Thorndike llegara a la conclusión de que el aprendizaje se verifica gradualmente a través de una serie de ensayo y error, lo cual también llevó como respuesta a la ley del efecto, que es una ley sobre el comportamiento de corte conductista, según la respuesta que sean seguidas o continuas de conciencia reforzante, las cuales serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelva a aparecer. Esta ley también se considera como la expresión del principio del placer y el dolor. El aprendizaje realizado con el placer se fortalece y va seguido del dolor y degradándolo debilitadamente. Ley del ejercicio o el uso y desuso. Esta ley postula que al usar frecuentemente un conocimiento, su conexión se fortalece, ya que existe una conexión previa entre el contenido y la respuesta y el desuso la debilita. La ley de disposición o aprestamiento. Esta ley fue expresada originalmente en términos de una filosofía imposible, concerniente a la disposición de las neuronas para dirigir y hacer conexiones. Él describía que era una predisposición para conseguir la próxima respuesta en una secuencia lógica. El logro de estos preparativos se considera satisfactorio y el fracaso era perturbador. Para estar seguros de que una persona puede aprender a hacer algo, debemos estar seguros de que esa persona pueda desempeñar las actividades necesarias. Así como un profesional con edad suficientemente madura, con el debido estado de motivación, puede llegar a decidir si aprender o desaprender nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticos. La disposición implica un nivel de concentración y deseo. Un individuo aprende mejor cuando está preparado de manera física, mental y psicológica para ello, siendo lo opuesto si no se ve ninguna razón para hacerlo. Lograr que los estudiantes estén preparados para aprender, crear interés demostrando los beneficios del trabajo y proporcionar un reto mental o físico continuo son por lo general las responsabilidades de un profesor. Los estudiantes tienen un propósito sólido,
un objetivo claro y una razón definida para aprender algo. Presentan un mayor progreso que si carecen de esta motivación. Por ejemplo, un ejemplo sería cuando lo ponemos en una situación de un examen académico en una institución. Para asegurar las buenas notas, se genera una disposición mental y emocional en los estudiantes para realizar un mayor esfuerzo de adquirir el conocimiento. Conclusión. La teoría conductista hace referencia al estímulo que desencadena el individuo como respuesta a ciertas situaciones en las que se llegan a encontrar. Al igual nos dice cómo la conducta de las personas llegan a ser generada por las vivencias y reflexiones que éstas mismas han dejado. En cuanto a la teoría del condicionamiento clásico, Iván Pavlov decía que el aprendizaje se generaba en las personas por un estímulo que se le brindaba simultáneamente, creando una conexión secuencial en el aprendizaje brindado. Sin embargo, la teoría neoconductista es todo lo contrario, ya que esta nos habla de que el individuo hace todo aquello que le produce placer, evitando en su totalidad las distintas actividades que aportan a nuestro crecimiento. Además, abarca el método de aprendizaje de la socialización, que consiste en actividades recreativas y culturales que aporten al aprendizaje de cada individuo. En fin, todo lo anteriormente mencionado claramente nos dice que el individuo aprende constantemente y de diferentes maneras. Muchas gracias.